A continuación, invito a la doctora Marisa Herrera a hacer uso de la palabra. Entre los distintos antecedentes de la doctora Marisa Herrera, que son muchísimos, me gustaría destacar que Marisa es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, es propuesta como experta independiente para integrar el comité de la CEDAW, profesora de Derecho en diversas universidades, directora e integrante de varios proyectos de investigación y directora en distintas carreras de posgrado. Asimismo, es integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en los temas correspondientes al área de familia, infancia y adolescencia. Es autora de varios libros y artículos sobre la especialidad. El título de su exposición es Violencia de Género y Relaciones de Familia. Marisa, te escuchamos. Bueno, sí, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un placer enorme estar acá entre tantas amigues. Esperen que voy a compartir pantalla, así arrancamos. Esperen que hay un problemita, bueno, no importa. Lo voy a poner acá. Muy bien. Básicamente acá decía violencia de género y relaciones de familia, pero bueno, como también sabía que otras personas iban a hablar, quise centrar en especial en lo que tiene que ver nada más y nada menos con cuál es la cuestión de las relaciones de familia y cómo también ha avanzado y cómo la cuestión de género ha atravesado las relaciones de familia. Me parece que ahí tiene que ver con gran parte del germen de estos cambios que vamos a ver, o por lo menos quiero sintetizar ahora. Como muy bien sabemos, esta es una capacitación en el marco de la ley Micaela, que Tucumán fue la última provincia en adherir. Nada es casualidad, me parece que también ahí hay algo para profundizar. También qué pasa con algunas provincias con ciertas resistencias, y no ha pasado nada más con la ley Micaela, salud sexual y reproductiva. Creo que también hay una lógica y una causalidad que me parece muy bueno ponerlo sobre el escenario. Y también si hablamos de la Fundación Micaela, quisiera también traer acá a colación que las que trabajamos en esta obra, de hecho somos varias amigas, son 5 tomos, que por primera vez vamos a tener un tratado de géneros, derechos y justicia, digamos, editada por una editorial jurídica. Sin embargo tiene un montón de cuestiones que no son jurídicas, porque en definitiva abordar la cuestión de género en la justicia y en el derecho tiene que ver con una mirada no jurídica también. Y por eso donamos los derechos de autor a 3 ONGs. La primera hacia una ONG trans, la Fundación Lona Berkins y Diana Zacayán, y ahora vamos con la de Micaela, y justamente pues una tercera va a ser una clase de litigio estratégico en temas que tienen que ver con aborto. Y un poco también tiene que ver con la coherencia entre lo que pensamos, entre lo que hacemos, el concepto de sororidad también dentro del ámbito jurídico, un poco también en esta idea de poder hacer algo más colectivo y diferente, justamente a una mirada individual, a una mirada colectiva. Dicho esto, la semana pasada hubo un artículo muy interesante de una jueza de familia, donde ya el título es más que paradigmático, ¿no? Sin perspectiva de género no hay justicia, y ya habla de una justicia de familia. Y justamente me parece que empezar a incorporar que el concepto de justicia, de lo justo, es obligatoriamente con perspectiva de género, no es poca cosa. Creo que ahí está el verdadero germen de una revolución, de una deconstrucción hacia una, deconstrucción para una reconstrucción diferente en clave de género y en definitiva en clave de derechos humanos. Acá muy bien se dice, reproducimos a diario cuestiones que profundizan la desigualdad de género. Se cuestionan los movimientos feministas por considerarlos extremistas, y varias de las que estamos acá seguramente los habrán dicho varias veces feminazi. Se cree que hay situaciones que ya se encuentran superadas, o mucho preocupó, o considerar que las relaciones desiguales se invirtieron. Cuando dichas ideas nos invadan, hagamos el ejercicio de pensar en situaciones de la vida cotidiana para volver al eje crítico y no reproducir discursos hegemónicos. O sea, o discursos machirulos, podríamos decir, ¿no? Problematicemos algunos ejemplos. En las cenas familiares o de amigos, ¿quiénes son los que se levantan a lavar los platos mientras que otra parte de los presentes permanecen sentados en plena conversación? ¿Están en las mismas condiciones un hombre y una mujer para caminar sin compañía en la madrugada por la vía pública? ¿Los varones sienten temor de ser acosados, manoseados en el transporte público? Mientras estas preguntas sigan latentes de la vida cotidiana, pues claramente esto va a indicar que hay mucho todavía por construir, deconstruir y reconstruir. A las mujeres no solo se les niega el acceso a los recursos materiales simbólicos, en igualdad de condiciones con los hombres, sino que existe una situación de desempoderamiento que es perpetuada por el Estado. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la justicia todavía tiene una cuenta pendiente como parte del Estado? De esta manera, existen en la sociedad estructuras de opresión múltiples y simultáneas que impiden a las mujeres gozar, y acá tengo que admitir a alguien porque si no lo puedo leer,
de sus derechos en igualdad real de condiciones con los hombres. Muy bien. Y dice, o se incorpora la perspectiva de género en la toma de decisiones judiciales, o seguiremos fracasando en la lucha por la igualdad real de las mujeres. Este concepto de real tiene que ver con el territorio, que acá también la justicia tiene una cuenta pendiente con lo que tiene que ver con las cuestiones del territorio, y a lo mejor algo digo más adelante. Ya que no basta con la legislación supranacional, nacional y provincial, tenemos legislación. El tema es cómo la aplicamos, de dónde la aplicamos, y cómo visualizamos las desigualdades para trabajar sobre la base de eso, y sentenciar sobre la base de eso. Dice, la perspectiva de género se sustancia el proceso con idénticos mecanismos procesales que cualquier proceso, y se lo juzga olvidando la cuestión del género y su problemática, que es en definitiva la que da origen al conflicto. Miren cómo no solamente implica tener ya desde el origen una mirada distinta, si vos lográs desentrañar lo que hay detrás de esa situación que nos plantean en los juzgados de familia. Y habla, ¿cuáles son las premisas básicas para juzgar con perspectiva de género? Y plantea 3 premisas que son básicas o puntapié inicial para repensar. El fin del derecho es combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad que determinan el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. Para muchas personas, la justicia es la última eslabón, o eslabón más complejo, digamos, que tiene. Y la pregunta también es, por eso la importancia y la responsabilidad que eso genera. El quehacer jurisdiccional tiene un invaluable potencial para la transformación de la desigualdad formal, material y estructural. Quienes juzgan son agentes de cambio en el diseño y ejecución del proyecto de vida de las personas. El mandato de la igualdad quiere, eventualmente, de quienes imparten justicia. Justamente, voy a admitir, porque si no, no puedo leer, un ejercicio de deconstrucción de la forma en que se ha interpretado y aplicado el derecho. La pregunta es, ¿estamos a la altura de las circunstancias con todo lo que hemos transitado en los últimos tiempos para poder realmente decir que realmente la perspectiva de género ha atravesado en serio nuestras prácticas? ¿Qué es lo que falta? ¿Y por dónde pasa ese cambio estructural? Por eso yo pongo el eje en la justicia, pero no en la justicia nada más poder judicial, que es uno de tantos. El ejercicio de la abogacía y en la formación en las universidades. Creo que ahí hay gran parte del germen también. Cómo tenemos el primer contacto justamente con esta mirada. Lo que tiene que ver con la formación de cada uno de nosotros. No solamente cuando nos dicen, bueno, ustedes participan, no, queremos decidir. Esto que, digamos, muy bien habla una socióloga del CONICET sobre el tema de la rosca. Digamos, no les queremos ir a disputar el poder en el sentido de las decisiones. Por eso no solamente es paridad de género, sino también tiene que ver con la agenda de género y una agenda de género que realmente sea profunda y robusta. Por eso yo siempre digo, mostrame el presupuesto y te diré para dónde vamos. Porque también en el campo del presupuesto, ahí también uno va dándose cuenta cuál interés en serio hay en la cuestión de la agenda de género. Este año la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, también ha incorporado lo que tiene que ver con la paridad de género en los órganos de gobierno, porque hasta ahora pareciera que, bueno, tienen la Secretaría de Género, bueno, tienen la Comisión de Género, como, bueno, chicas, ya está, ahí están, ¿no? Esto que dice muy bien Ilia Arduino, un cuarto propio. No queremos un cuarto propio. Esta es la mirada transversal, estar en todos los ámbitos y en todos, justamente, la mirada horizontal, de esta co-construcción de carácter horizontal. Y la red de profesoras de Derecho, que también ha sido otra, digamos, como una síntesis de lo que pasa en otras universidades. La Plata también tiene la suya, Río Negro tiene la suya, y también ponemos en agenda la cuestión de género dentro de las universidades que son absolutamente patriarcales, absolutamente machistas, y yo también diría a muchos aspectos. Esta idea de no poder pensar en una estructura de carácter popular, porque a ciertos términos se sigue teniendo terror, cuando en realidad hablar de lo popular tiene que ver con la gente, porque en definitiva si el derecho no es para la gente, ¿para quién es? Entonces, cuando uno empieza a analizar acá, también se pregunta, y en estos últimos días hemos tenido, o semanas, hemos tenido 2 hechos que han sido paradigmáticos y que nos interpela también al derecho de puertas para adentro. No solamente un manual absolutamente homofóbico que se está estudiando nada más y nada menos de una titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, sino también los dichos de la semana pasada o ya la anterior, transfóbicos, terribles, de un profesor también de Derecho de la UNE. Hay que decirle que no. Esto no hay que dejarlo pasar más, porque si no también somos cómplices y somos también protagonistas de ir viendo cómo las cosas pasan y sin embargo no podemos realmente salir a desestructurar ¿qué? Prejuicios, pero también con el accionar, con el actuar, con el decir y con el denunciar. Y no solamente eso, la semana pasada un concejal de Caleta Olivia justamente lo había envidiado con una situación de violencia terrible, y la mujer después se retracta. Y uno decía, bueno, se retractó, ya está. No, no. Eso no implica, no tiene nada que ver con la cuestión de la ética
la hora de formarse también, en que supuestamente representa al pueblo, no puede tener casos de violencia como estos. Por lo cual también acá hay mucho para interpelarnos, y sabemos en Tucumán un caso de un intendente y muchas cuestiones. Bueno, hay que plantear esto y hay que decirlo también, porque si no seguimos hablando de muchos temas, pero no vamos al hueso de lo que implica en serio la desigualdad de género. Ayer me alcanzaron un excelente trabajo de una ONG en lo que tiene que ver con poner toda la provincia de Buenos Aires en clave de números, también como lo cuantitativo es visual, ¿no? Y por ejemplo, en el Poder Judicial, que no quiere decir que esa mujer sea feminista, sino que por lo menos hay una sola mujer. Y donde no solamente dice eso, sino cuando uno analiza de manera, digamos, clave, y voy a también acá, dice, en total los cargos de jueces están encabezados por varones en un 61%, ocupando las mujeres en mayor porcentaje el cargo de secretarias, ¿no? Esta idea de la secretaría. En los juzgados de primera instancia, la proporción es de 41 de juezas y 59 de jueces. En las cámaras de apelaciones, 77 jueces a 23. La famosa pirámide de cristal. Hay que ver, que me parece interesante también poner blanco sobre negro al respecto. Después acá también otra cuestión es, ¿cómo llegamos a poder poner todo esto en la agenda? ¿Cómo llegamos a poder poner todos estos debates e ir a la idea profunda, justamente de relaciones de familia en sentido, digamos, plural? ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que hoy no podríamos haber tenido nunca un movimiento de mujeres como el que tenemos, ni una mirada profunda, o por lo menos que te interpela en el campo de los derechos humanos desde la perspectiva de género como algo obligado, como algo que está dentro de los derechos humanos, si no hubiéramos tenido un montón de leyes que nos ponen en un lugar incómodo en el buen sentido de la palabra. Mire la cantidad de leyes que hemos dado debates profundísimos a través de esto. La ley de violencia de género, la ley de matrimonio igualitario que cumplió 10 años, esto de poner en crisis la afiliación. Yo, Marisa, casada con un tipo, se presume la paternidad del marido y de la madre. Yo, Marisa, casada con una mujer, y esto fue genial, porque ahí fuimos al corazón de los prejuicios incluso. Y no, poner en crisis la preferencia materna, la tenencia de los hijos menores de 5 años. Tuvimos que llegar a esta ley para realmente poner en crisis algo como eso. Después, la ley de salud mental, la ley de muerte digna, esta idea también de que ni el derecho a la vida, no hay derechos absolutos, lo que tiene que ver con el voto optativo a los 16 años, este tema también que los adolescentes se han comprometido con la política, defender su la ley de identidad de género ni hablar, la incorporación del femicidio, el Código Penal, y la ley Brisa, la ley Micaela, como tantos otros. Y de hecho, hemos pasado de la despenalización a la legalización, del derecho penal al derecho civil, por decirlo de una manera más profunda. ¿Y esto qué implica? Que justamente sabemos que el derecho penal también nos interpela, yo soy una feminista antipunitivista o no punitivista, y también la pregunta es cómo salir de lo sancionatorio a lo reparador y al empoderamiento y a la autonomía. ¿Cómo construir autonomía? ¿La justicia está preparada para realmente colaborar en construir autonomía? Pregunta. El de todas estas leyes. Claramente respuesta es, digamos, la consecuencia de una época de un montón de leyes que nos han puesto o han tratado de mover el statu quo en el buen sentido. Este año cumple 5 años. Me parece que es un buen momento para hacer un debate o por lo menos un buen balance crítico. Y está muy bien eso. Si algo tiene el código, entre las cosas que yo rescato, además de los artículos unidos con la mirada de derechos humanos, esta interpelación constante entre el derecho público y el derecho privado, ya no tan privado sino civil también, es haber puesto el eje en la coparentalidad. Esto de no hay una madre principal y un padre periférico en el cuidado de los hijos. Al contrario, ambos somos importantes en la vida de nuestros hijos. ¿Y esto qué hace? Porque acá está el germen de las desigualdades. Era la importancia de hablar acá de coparentalidad y acá ir a una igualdad real. Por eso no es casualidad que hoy en la agenda de género estén las políticas de cuidado y las licencias, como dos grandes ámbitos que han derramado a esta mirada también, que ha sido profunda al poner en crisis estos conceptos de maternidad y paternidad de una visión patriarcalista y tradicional. De hecho, también implica los roles, esto es un poco que hablaban acá las chicas, ¿no? El tema de los roles, de qué pretendemos de, qué buscamos de, cuando en realidad además hoy ser juez o juez de familia nos obliga a ser abogado o abogada de familia, nos obliga a tener una cabeza así de amplia. ¿Por qué? Porque siempre uno quiso construir su vida, su estructura y creer que eso es lo que debe ser y regir para el resto. Y de una visión de derechos humanos donde el pluralismo, obvio, que tenemos que empezar a repensar en esta idea de una mirada feminista de la maternidad y empezar también a replantearnos algunas cuestiones al respecto y ser consecuente también con eso. El principio de autonomía progresiva también ha sido otro principio muy importante. De hecho, hoy cuando hablamos de les adolescentes, también hablamos del derecho a cuidar el propio cuerpo, lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Miren la cantidad de cosas que también hemos podido lograr y avanzar justamente al reconocimiento de los niños, de las niñas como sujetos de derecho. Y no solamente eso, es autonomía progresiva. Por eso, esto de las mochilas con los pañuelos es simbólico.
simbólico. Y no solamente lo que eso implica para la Argentina, los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, sino también lo que tiene que ver con las adolescentes y justamente con esa masa crítica en esto que hoy decimos, lo nuevo y lo viejo está en tensión. Este es el tema. Hoy tenemos estructuras viejas, de hecho hoy uno está pensando en la reforma de la justicia, pues la justicia vieja en estructura, en lo que tiene que ver con lo organizacional, le ha pasado un tsunami por arriba, nuevos derechos, nuevas figuras, etcétera, sino además en lo que tiene que ver justamente con la gente más joven, y son hijos de la igualdad, o son hijos de estos debates también. Pero sin embargo seguimos teniendo muchas cuentas pendientes. Y acá también tenemos que hacernos cargo de creer que tenemos la ley y está. Por eso mismo tenemos la ley, o sea, el Código Penal, justamente desde 1921, y seguimos teniendo problemas estructurales en lo que tiene que ver nada más y nada menos con casos de violación tan fuertes como es nada más y nada menos que el abuso sexual infantil. Y por eso acá decimos, en un país justo las niñas no son madres, y eso lo sabemos. Y no solamente eso, hace poco en Santiago del Estero, y siempre son niñas pobres. Este doble no cruce de vulnerabilidades, la cuestión de género y la cuestión también socioeconómica en países como los nuestros. Por eso, de hecho, la educación sexual integral es y debe ser una bandera de deconstrucción y reconstrucción. No por casualidad se hizo a principio de año una investigación donde el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron el abuso sexual fueron después de tener una clase de ESI. Miren la importancia que tiene que ver la educación sexual integral y poder tener en claro esto, ¿no? Y sin embargo, todavía seguimos teniendo esta mirada de sentir que los hijos nos pertenecen a las mujeres y además como si fueran un objeto y no sujeto. ¿Cuánto todavía falta por seguir profundizando? Y no solamente eso, ayer leía a la madrugada, porque la verdad que me espabilé en esto de la pandemia, entre que el pelo lo tengo una escoba y encima también duermo mal. En este aspecto me preocupa muchísimo este tema, y ahí en Tucumán, de hecho citan acá a alguien de Tucumán, justamente lo que tiene que ver con la visión evangélica y lo que tiene carácter religiosa, que es muy peligroso también al tener en cuenta, porque género y religión claramente son incompatibles. Y de hecho, la reforma parcial de Catamarca, bien ustedes saben que Catamarca se propone una reforma constitucional parcial, no solamente en los considerandos de esta reforma, la Constitución significa avanzar hacia la celebración de un nuevo contrato social, que permite actualizar el diseño institucional de origen, incorporar nuevos institutos, reconocer nuevos derechos, ampliar derechos ya reconocidos, y fundamentalmente definir un modelo de provincia en el cual todos los habitantes puedan crecer y desarrollarse en una comunidad que debe ser cada día más igualitaria y más pluralista. ¿Y qué es lo primero que reforma o propone reformar? Separación del Estado de la Iglesia Católica, supresión del sostenimiento estatal al culto del Estado provincial. Esto es central. Y no solamente eso, también propone incorporar los derechos de las mujeres, propone también incorporar en la norma un apartado especial que reconozca el derecho de las personas a decidir sobre su identidad de género, por lo cual también lo que tiene que ver con identidades en plural. Justamente por eso hoy tenemos los temas de los no binarios, que ponen en crisis en curso esta cuestión del binarismo, y este gran debate que nos debemos dentro del feminismo, digamos, ¿vamos a excluir toda cuestión del sexo? Ahora la pregunta es, ¿cómo hago acciones positivas en favor de las mujeres si ahora somos todos iguales? ¿Estamos en condiciones de poder dar ese debate? No. Ahora, eso no quiere decir que los no binarios tengan derecho a poder que su partida de nacimiento sea modificada, y si quieren no poner nada o poner lo que cada uno se identifica, porque nuestra identidad de género no es binaria, a diferencia de lo que creen algunos, sino que además estamos analizando cómo hacer con el DNI, porque como ustedes saben, el DNI está atado al pasaporte, y a nivel internacional no puede no decir nada, por lo cual estamos empezando a planear un sistema donde el DNI, se sigan las categorías M, F, X, pero que estén encriptadas, cosas que en el DNI no se da. Tema también para debatir, pero no voy a traer acá, solamente lo quería citar. Digo, para que se den cuenta, Argentina es un modelo, y estamos realmente llevando adelante debates sumamente profundos. ¿No? A veces no dimensionamos, está bueno salirse de la Argentina para mirarse desde afuera y darse cuenta de todo lo que hemos avanzado en estos temas en los últimos tiempos. Y termino con otro gran tema, que es un debate que también el feminismo se debe, así como tenemos prostitución versus trabajo sexual, también tenemos situación por prostitución versus alquiler de vientre. Lo cierto es que se presentó un nuevo proyecto el 15 de julio, justamente a raíz de los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, porque entre otras cosas también la gestación de prostitución permite que sea causa fuente originaria de filiación en lo que tiene que ver con un hombre solo o dos hombres solos. Digo, bueno, más allá de esto, es cierto que es un tema polémico, claro que sí. Lo que pasa es que hay que animarse justamente a abrir estos temas polémicos, porque también dentro del feminismo hay debates al respecto. ¿Qué quiero decir con esto? No es todo Ucrania, no es todo explotación. Sería mucho más fácil si la vida fuera blanco-negro. Y perfectamente sobre la base de eso, si uno analiza lo que ha pasado en el derecho argentino, de las 52 sentencias que tenemos, que compromete 47 casos, miren que pocos casos se han apelado, y los casos que se han apelado
son casos que están ahora en la Corte Suprema de Nación, y son casos que comprometen a 2 hombres. Pareciera que de una mujer sola, que no lo quiera, a una pareja heterosexual está bien. Una mujer sola, 2 hombres es como too much. Eso es una discriminación. Claramente todavía ahí nos falta mucho interpelarnos porque sigue habiendo mucho prejuicio al respecto. Y ahora, y la pregunta es, de estas 47 casos, ¿cuál es el vínculo con la gestante? El 76% de los casos, más, digamos, de 2/3 partes, son hermanas, son cuñadas, son primas, incluso hemos tenido madres y mejores amigas, pero fácilmente comprobable, pues estuvimos en la primaria juntas, secundaria juntas, yo soy la madrina de sus hijos, ergo, no es todo explotación. También tenemos otros casos que no son explotación. Y la pregunta es, preguntémonos por la autonomía y hasta qué punto realmente somos capaces de poder permitir elecciones de otras personas distintas a las que uno elegiría. Porque si en definitiva también sería un feminismo autoritario, creer que solamente uno sabe qué es lo mejor para la otra persona. En definitiva, como dice Judith Butler, cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. ¿Cómo podemos construir igualdad? Justamente es ese para mí el gran desafío que todavía seguimos teniendo, porque sí es claro que hemos avanzado un montón en términos legislativos, seguimos teniendo todavía, esto no lo viejo, esta intención, a los fines de poder realmente tener una sociedad más inclusiva, más igualitaria, pero claramente mucho más humana con las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marisa, por tu magistral exposición, destacando la necesidad de tener una mirada transversal de género, de juzgar con perspectiva de género y la importancia de la paridad de género en los cargos públicos, así como destacar algunas claves en cuanto a la igualdad de los géneros. Como siempre, es un placer escucharte.